Bueno, iniciando oficialmente con lo que sería esta metodología innovadora, donde justamente habíamos dicho la clase pasada, hablando de conceptos básicos, partimos de lo que es la innovación, donde habíamos definido también que la innovación es básicamente introducir una mejora, ¿verdad? Introducir una novedad con el objetivo de mejorar lo que ya existe. Yo puedo ser innovador cuando yo cambio alguna parte, algún componente de mi producto, de mi servicio, de mis tareas y logro una mejora que es visible de alguna manera. Entonces yo ahí ya estoy innovando. Esa a veces es la confusión que tienen muchas personas que no están en el rubro, que piensan que la innovación es algo totalmente diferente, es hacer un cohete. Muchas veces hablan de algo muy complejo que está relacionado a la tecnología, pero no solamente es eso. Muchas veces se relaciona a ese tipo de cosas, pero la innovación en sí, como habíamos dicho, es introducir una mejora que sea visible en nuestro producto, en nuestro servicio, en el proceso. Entonces, partiendo de esa base de lo que es la innovación, lo que nosotros ahora vamos a desarrollar es una metodología innovadora para justamente encontrar quizás factores innovadores que nos ayuden a tener quizás una mejor propuesta de valor en nuestros emprendimientos, lograr una mejora visible. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer a través de esta metodología que tiene una serie de pasos. Entonces, habíamos hablado ya en la clase pasada a grandes rasgos de que existen ciertas etapas para esta metodología. Empezamos por una etapa de empatizar, seguimos con una etapa de definir, luego hacemos el proceso de ideación, prototipamos esa idea, la volvemos realidad, la hacemos tangible y luego ya evaluamos el resultado de esa experiencia que tuvo el público meta, el mercado objetivo, con respecto a la idea que yo puse, de alguna manera la llevé a la realidad. Entonces vamos a ir desarrollando etapa por etapa esta metodología innovadora y hoy particularmente vamos a iniciar con lo que sería la primera etapa, la etapa de empatizar o la etapa de empatía. Esta etapa en particular es la más importante de todas las etapas de la metodología porque es justamente la base que nos va a ayudar a encontrar esas posibles soluciones a retos. Recuerdan que habíamos hablado que en la metodología hablamos de retos, no de problemas, no de problemáticas. Entonces, justamente en esta etapa lo que hacemos es conocer, explorar un poco más el mundo de ese público objetivo, a quien nosotros queremos enfocar, a quien nosotros queremos servir de alguna manera. Entonces lo principal acá es conocer a ese público objetivo, conocer de repente cuál es su motivación, qué es lo que busca, qué satisface su necesidad desde un enfoque quizás mucho más diferente a los enfoques convencionales que ya existen como análisis de mercado. Ustedes conocen varias metodologías convencionales que existen para hacer exploraciones o investigaciones de mercado, como se llaman. En este caso hablamos de una exploración, de conocer el mundo de ese público objetivo, de ese cliente, ¿verdad? Y de alguna manera ponernos en los zapatos de esa persona. Si yo me pongo en el lugar del cliente, quizás encuentre muchas otras variables que quizás no tengo en cuenta desde el lado del emprendedor. Y Sí, muchas veces ese es un principal error que existe, porque yo supongo muchas cosas, muchas veces supongo que una idea puede funcionar, pero no la valido con mi público objetivo. Yo nomás pienso que va a funcionar, yo nomás creo, pero por eso es importante ponernos muchas veces en el lugar de ese usuario, de ese consumidor, para vivir esa experiencia y conocer realmente qué es lo que le podría motivar a elegir mi producto o mi servicio. Eso es lo principal de esta etapa. Entonces, partiendo de esa base, el objetivo de esto sería justamente comprender los posibles problemas que tenga esa persona en su contexto actual, las necesidades que tenga, el entorno, pero desde la perspectiva de él, ¿verdad? En esta etapa básicamente exploramos
exploramos el posible reto al que vamos a enfrentar con esta metodología. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer principalmente es definir un reto. No le digo problema, pero sería un problema camuflado, ¿verdad? Definir el reto. La exploración que yo tengo que realizar tiene que ser a partir de una definición de un reto, ¿verdad? Y para eso nosotros desde esta metodología sugerimos justamente cómo poder definir estos retos para poder realizar posterior a esto la exploración correspondiente. Si no, si yo no tengo un reto definido, voy a tener demasiada amplitud y no puedo tener un trabajo efectivo. Lo principal acá es definir el reto. Y evidentemente, muchas veces tenemos varios retos, ¿verdad? No puedo vender, no puedo vender como quisiera, mi producto no es como el de la competencia, no estoy ganando, no soy rentable, existen miles de retos, problemas, ¿verdad? Existen varios de esos, pero principalmente para que esta metodología funcione tenemos que enfocarnos a un reto en particular. Me están escribiendo en el chat. Ya. Lo del grupo lo dejamos para después de la clase. Por favor, enfóquense en atender ahora mismo a la clase. Bueno, entonces, necesitamos definir un reto al cual vamos a someter a esta metodología, el cual vamos a explorar y vamos a poder sacar diferentes supuestos. Entonces, dentro de esta exploración existen algunos parámetros que hay que tener en cuenta quizás para una mejor comprensión que nosotros sugerimos, ¿verdad? Y los parámetros para definir estos retos parten de una pregunta principal que yo me tendría que hacer para definir este reto, para declarar el reto en sí al cual voy a afrontar. Entonces, lo principal acá es definir la pregunta de exploración. Y para eso también sugerimos ciertas variables a tener en cuenta. Dentro de lo que son preguntas, existen rangos que nosotros manejamos entre tipos de preguntas. Hay preguntas angostas y hay preguntas amplias. Esta es una variable que nosotros tenemos en cuenta, ¿verdad? Y lo ideal, como ven acá, es que mi declaración del reto, que lo voy a hacer a través de una pregunta principal, debería ser un intermedio entre una pregunta angosta y una pregunta amplia. Y les voy a mostrar con ejemplos para que entiendan cómo se definen este rango de preguntas. ¿Por qué esto? Porque justamente esa pregunta principal que va a ser justamente mi variable para poder empezar toda esta metodología, para poder explorar, mi pregunta justamente tiene que darme un espacio para innovar. Por eso es que nosotros definimos el rango de preguntas en un intermedio entre las preguntas angostas y las preguntas amplias. Y acá le voy a dar un ejemplo para que entiendan bien cómo se miden esas preguntas. Si yo tengo un reto, el cual defino de la siguiente manera. ¿Cómo podríamos, en este caso, como es un equipo de innovación, hacemos la pregunta así? ¿Cómo podríamos diseñar espacios de descanso? Una pregunta en un límite demasiado amplio, ¿verdad? Habíamos hablado que hay un límite amplio y un límite angosto, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo me hago esa pregunta? ¿Cómo podríamos diseñar espacios de descanso? ¿No le parece una pregunta demasiado amplia, demasiado ambigua? ¿Para quién? Teniendo en cuenta que, a quiénes o dónde voy a hacer eso. O sea, hay varias preguntas otra vez a partir de eso porque es una pregunta demasiado amplia. Sin embargo, yo tengo un contraste acá. Preguntas totalmente ya angostas, como este caso. ¿Cómo podríamos diseñar unas sillas donde los estudiantes puedan descansar después del almuerzo? Una pregunta ya totalmente angosta que me da potencialmente una solución de diseñar una silla. ¿Y por qué una silla? ¿Por qué no podría ser una hamaca? ¿Por qué no podría ser un sofá, un sillón? Está ya de alguna manera centrando
a una posible solución que quizá no sea la correcta. Entonces, acá tenemos los dos extremos, algo demasiado angosto y algo demasiado amplio. En el amplio tengo muchas dudas y en el angosto tengo ya demasiadas limitaciones. Entonces, nuestra pregunta, nuestra declaración del reto debe estar en un intermedio que dé un espacio a que yo pueda innovar en esa exploración que voy a realizar. ¿Se entiende? No sé si voy muy rápido, si está bien. ¿Están entendiendo? Yo entiendo, Sí, se profe. Sí, entiende. profe, se comprende bien. Genial. Bueno, entonces, recapitulando un poco, nosotros vamos a empezar esta etapa justamente de empatía declarando un reto, que es el que vamos a utilizar para poder desarrollar esta herramienta. La herramienta en sí, la metodología, parte de justamente eh, someter un reto. Entonces, lo principal es declarar ese reto, que es lo que vamos a hacer ahora. Y para ello nosotros, todo esto son sugerencias que hacemos, ¿verdad? Los ideales, ¿verdad? Existe una estructura ideal para la definición de un reto. Esta estructura cuenta con tres preguntas principales que debería contemplar esa declaración para que de alguna manera esté en ese rango entre angosto y amplio, ¿verdad? Primero que nada, la pregunta ¿cómo podríamos? ¿Cómo podríamos sería describir el propósito principal? En el caso anterior, que es un ejemplo, ¿cómo podríamos diseñar espacios de descanso? Está bien, hasta ahí está bien. No decir diseñar una silla para descansar, porque todavía no sabemos si esa es la real solución, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podríamos? Es la primera pregunta donde yo marco el propósito. ¿Cómo podríamos vender más? ¿Cómo podríamos desarrollar un producto para mi mercado meta? ¿Cómo podríamos? Siempre parte de eso donde yo declaro el propósito, ¿verdad? Luego, ¿para quién o para quiénes? Donde yo voy a justamente tener el objetivo principal, porque mi exploración acá va a partir de mi público objetivo. Yo tengo que explorar a ese público, entonces tengo que tener un segmento al cual yo voy a explorar o del cual yo voy a sacar ciertos detalles. Entonces, ¿para quién o para quiénes? Acá en este caso, ¿cómo podríamos diseñar espacios de descanso para estudiantes de la UNA, de la Universidad Nacional de Asunción? Ahí ya tengo mi público meta, ¿verdad? Este reto va para el público meta, que son los estudiantes de la UNA, van a ser mi foco objetivo de exploración. Y por último, teniendo en cuenta que serían posibles restricciones que yo pueda tener o aspectos que debo tener en cuenta. Y en este caso dice, teniendo en cuenta el poco uso de espacios verdes de la universidad. Bueno, entonces, ¿cómo podríamos diseñar espacios de descanso para estudiantes de la UNA teniendo en cuenta poco uso de espacios verdes de la universidad? Esas son mis variables y ahí yo de alguna manera tengo declarado mi reto del cual voy a partir para poder hacer mi exploración, ¿verdad? Entonces, sepan que primero y principal para poder desarrollar esta herramienta es declarar mi reto, el cual yo voy a someter a esta metodología. Lo primero y principal es declarar el reto que va a ser su primer ejercicio, que después lo voy a mostrar en la plataforma y que lo van a tener disponible. Entonces, una vez que yo tengo definido este reto, ya puedo hacer mi exploración, que es parte justamente principal, el objetivo principal de esta primera etapa. A partir de la definición podemos explorar. Y acá es donde la metodología tiene ciertos fundamentos que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de hacer esta exploración. Nosotros, en la metodología Design Thinking, buscamos encontrar eso que quizás no se ve, eso que muchas veces hay por debajo, eso que muchas veces no se ve a simple vista, por eso tratamos de verlo de una manera mucho más grande, mucho más integral, muchas veces no nos vamos a los supuestos generales, a aquellas hipótesis básicas que hacen muchas personas. Acá en este caso nosotros buscamos ver mucho más allá de lo que se ve a simple vista. Por ello, aquí para entender un poco el fundamento del por qué el Design Thinking se diferencia de la exploración, ustedes pueden ver acá una imagen que representa ese fundamento.
Muchas veces ustedes, bueno, no sé si experiencia propia de ver un iceberg, pero sí experiencia en ver en películas, en series, alguna vez habrán visto algún barco que se topa con un iceberg, ¿verdad? En el caso de Titanic, por ejemplo. Y esta es una representación básica de la exploración a través del enfoque del design thinking. Muchas veces nosotros vemos lo que está Hola, arriba, Belén. lo que se ve a simple vista, que es un iceberg que puede ser de esa manera, ¿verdad? Yo lo veo así de frente, quizás pequeñito, pero por debajo del agua lo increíble que es y el gran porcentaje de composición que tiene por debajo, y es algo que no se ve, puede ser una variable mucho más importante muchas veces. Entonces, ver lo que hay por debajo es uno de los fundamentos de esta metodología. Nosotros tenemos que ser capaces de mirar mucho más allá de lo que se ve a simple vista. En este caso ves un iceberg a simple vista, si está sobre el agua, y quizás te parezca algo totalmente simple, lo ves a consecuencia del frío, pero ¿qué pasa? Por debajo hay una gran raíz que puede ser la causante de muchas cosas. Entonces sepan tener en cuenta que nuestro método de exploración en la etapa de empatía va mucho más allá de lo que se ve. Y esa es la variable, ese es el valor agregado de esta metodología. Tenemos que ser capaces de ver mucho más allá de lo que existe o lo que se ve a simple vista. Sepan que eso es lo fundamental en esta metodología y particularmente en esta etapa. Pensar, abrir la mente, salir de la caja y de alguna manera ver por debajo, ver lo que hay más allá de lo que sería a simple vista. Entonces, para poder explorar, que es la primera etapa, luego de que yo declaré mi reto, nosotros sugerimos también ciertas herramientas de exploración. Y van a ser dos principales que yo les voy a mostrar. No se preocupen que este material después lo voy a compartir. Lo que quiero es que sepan entender un poquitito los fundamentos y después lo van a realizar ustedes de manera en equipo, ¿verdad? En los equipos que están conformados. Entonces, la primera herramienta de exploración que yo sugiero dentro de la metodología se llama deconstrucción del reto. Esta herramienta en sí, de construcción del reto, básicamente se enfoca en voltear quizás el verdadero problema, desenredando un poco el desafío. Habla de eso. Es más que nada tratar de encontrar palabras relacionadas que nos puedan ayudar en esa exploración a partir de lo que yo declaré, ¿verdad? Hablamos un poco de romper ese reto y obtener una comprensión quizás un poco más profunda a partir de las palabras que están expresadas en esa declaración. Yo voy relacionando ciertas palabras y voy teniendo como un árbol un poco más grande de hacia dónde podría enfocar mi exploración. Estas son todas herramientas que ayudan, que nosotros sugerimos, ¿verdad? Y la deconstrucción del reto en sí tiene una serie de pasos que hay que realizar, que ustedes también lo van a hacer como actividad. Y parte de, primero que nada, declarar el reto, que ya lo hicimos en el primer ejercicio, ¿verdad? Luego vamos a tratar de encontrar palabras claves a partir de esa declaración del reto, ¿verdad? En un tiempo no menor a 5 minutos. Cada persona puede escribir, dibujar lo que le venga en mente en base a esas palabras claves que fuimos identificando. Y luego a partir de eso se crea un mapa mental que abarca justamente la perspectiva de todos los miembros de este equipo de innovación. Sería algo más o menos así, si ustedes lo ven acá. Por ejemplo, en este caso, partió de una declaración del reto de cómo podríamos diseñar un sistema para el desarrollo de la creatividad. Ese es su propósito principal. En los niños, ¿qué sería para quién o para quiénes? Teniendo en cuenta que sería soportado por herramientas pedagógicas. Se ve así complejo esta declaración del reto, ¿verdad? Pero a partir de esa declaración yo voy encontrando ciertas palabras clave que me pueden ayudar a desenredar un poco más, a justamente encontrar otros aspectos que tendría que tener en cuenta en la etapa de exploración.
Entonces acá por ejemplo, tuvieron en cuenta la palabra diseñar. Diseñar, ¿qué es? Es crear, es generar, es inventar muchas veces. Sistema es una serie de complementos, de pasos, de procedimientos. La creatividad está muy ligada a la innovación, al arte, a la música. Niños tiene que ver mucho con alegría, juegos, diversión, son muy importantes, son palabras importantes que nos pueden ayudar. Herramientas, enseñanza, didáctica, pedagógicas, libros, juegos, tecnología, sexto sentido. Entonces, este grupo lo que hizo fue deconstruir el reto a partir de su declaración y encontrar palabras que me puedan ayudar de alguna manera a explorar teniendo en cuenta aspectos que quizás no lo veo a simple vista. Entonces, esa es la primera herramienta de la deconstrucción del reto para que puedan tener una mejor comprensión quizás de su declaración. Luego está, aparte de la deconstrucción del reto, tengo la búsqueda de necesidades, que es mi segunda herramienta. En esta etapa, en esta herramienta, el objetivo principal justamente es ponernos ya en los zapatos del usuario. Esta es la actividad principal de esta exploración. En este proceso buscamos esas necesidades que no son superficiales, aquellas que los usuarios ni siquiera muchas veces saben que lo tienen, pero parte de una exploración mucho más minuciosa que yo debería hacer. Entonces, básicamente, en la búsqueda de necesidades lo que yo hago es, primero, observar al usuario. ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Dónde? ¿Cuándo? Lo principal es acá, observarlo de una manera en la cual yo pueda encontrar la mayor cantidad de variables o características de este usuario, de este público objetivo. ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? Si es regular, si es frecuente, su rutina, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver un poquitito en relación a mi reto y muchas veces también aquello que no se ve, ¿verdad? Que ustedes tienen que tratar de tener esa capacidad de encontrar mayores variables que puedan tener en cuenta. Luego escuchar también lo que nos intenta decir, hasta las posibles soluciones que puedan surgir a partir de ellos, de su experiencia. Esto ya tiene que ver más con quizás realizar ciertas reuniones, no le diría así específicamente reuniones ni entrevistas. Una charla que puedan tener con ese público objetivo, donde de alguna manera sepan persuadir y sepan captar posibles variables que hay que tener en cuenta en esta exploración, ¿verdad? Su experiencia propia, escucharlo, saber más o menos qué le parece. Entonces ahí yo también voy sacando posibles variables producto de esta exploración. Y el tercero en particular ya es sumergirnos, ¿verdad? La experiencia desde el yo como usuario. Yo también tengo que ser capaz de probar esa experiencia, no desde el lado del emprendedor, sino desde el lado del consumidor. Yo también puedo decir desde ese aspecto qué no me gusta, qué destaco, qué es lo que se debería mejorar, pero desde ese enfoque, no desde el yo como dueño de ese emprendimiento, como ofertante de ese producto o servicio. No, yo tengo que ser capaz de justamente tener una visión también objetiva para poder encontrar posibles mejoras a lo que ya existe, ¿verdad? Entonces, la experiencia del yo como usuario es importante también para sacar ciertas conclusiones producto de esa exploración. Entonces, una vez que yo tengo esta etapa de la búsqueda de necesidades, necesitaría comprender un poco más todo ese bruto, toda esa información grande que tuve y lo puedo hacer justamente a través de dos herramientas principales. Esto ya es dentro de la búsqueda de necesidades. Yo hice todo ese proceso de exploración y necesito de alguna manera sintetizar esa información que recolecté, ¿verdad? Tengo una información en bruto que debería segmentarla para justamente aprovechar un poco más o de una mejor manera. Entonces, a partir de la búsqueda de necesidades, tengo dos herramientas sugeridas eh, para poder estructurar y sintetizar esa información obtenida. Una es la construcción de personajes y la otra es la síntesis de necesidades.
La construcción de personajes en sí es una herramienta que lo que hace es que yo cree una representación o un prototipo de ese usuario, de ese público objetivo, mediante una descripción un poco detallada que pueda generar una identidad de esa persona, ¿verdad? Y a partir de eso, una personalidad quizás y tener en cuenta así variables de esa persona. Tienen que ser realmente personas representativas de mi segmento para que yo pueda justamente encontrar mayores hallazgos a esto, ¿verdad? El objetivo entonces de esta herramienta es crear de alguna manera un personaje, ¿verdad? Como bien su nombre lo dice, ¿verdad? Donde yo, a partir de esa información recolectada, le doy dando una identidad. En este caso, la construcción de personajes, ¿verdad? Tiene esta estructura sugerida donde yo, por un lado, tengo su nombre o alias, ¿verdad? Puedo poner personaje uno hombre mayor, personaje 2 mujer joven. ¿Ve? Eso ya depende de ustedes, la forma en que ustedes segmentan su público. Y luego una descripción detallada. Hombres, adultos mayores. Por ejemplo, no escatiman en el precio, les gusta que la comida esté en el tiempo, en, ¿cómo decir? En la mayor, en el mejor tiempo, en el menor tiempo. Les gusta qué sé yo, les gusta que no sea costosa. Varias variables podemos tener en cuenta ahí para describir a ese personaje representativo de una gran masa que yo tengo como público objetivo. Entonces, yo le doy una identidad y una personalidad a ese usuario que exploré de alguna manera. Eso nomás es la construcción de personajes. Y la cantidad de personajes ya depende de ustedes. Los mayores o los más representativos para ustedes deberían estar en esta construcción de personajes a partir de esa exploración que realizaron. Eso ya depende de ustedes cómo lo segmentan. A quienes hay que atender de alguna manera en cuanto a su punto de vista, que realmente sea alguien representativo, no que sea cualquier persona que ni siquiera es tu cliente muchas veces. Ustedes tienen que atacar en esta exploración a sus clientes principales o a su público objetivo, no a cualquier persona. Entonces ahí a partir de eso construyen una personalidad de ese público objetivo para tratar de comprenderlo un poco mejor. Una vez que yo construí este personaje, desarrollo la síntesis de necesidades. Y este es en particular el objetivo ya final y principal de lo que sería la etapa de empatía. Yo con esta herramienta lo que busco es encontrar hallazgos o insights. Seguramente habrán escuchado ya esa palabra en innovación. El sinónimo de la empatía es encontrar insights que significan hallazgos. Es importante por eso definir esta palabra para que ustedes entiendan que el objetivo principal de esta etapa de exploración es generar la mayor cantidad de insights, que son los hallazgos. Y los insights, por definición, son la comprensión, ¿verdad?, de ciertas creencias, ciertos hábitos, valores, deseos, lo que lo motiva de alguna manera, o lo que necesita el público objetivo que puede convertirse en una base para una ventaja competitiva. Yo a través de estos hallazgos puedo encontrar una información valiosa que me pueda ayudar a accionar hacia una estrategia que me posicione de una manera diferente o me haga ganar más o de alguna manera me haga superar un reto que tengo. Entonces, lo principal de esta etapa en particular de empatía es encontrar la mayor cantidad de insights. Y estos insights lo que hacen son develar necesidades, deseos, crear caminos creativos. Recuerden que esta herramienta parte de un concepto creativo principalmente, ¿verdad? Crear, encontrar la creatividad a partir de las necesidades que tienen este público objetivo, estos usuarios objetivos, ¿verdad? Y también los insights generan oportunidades de posicionamiento. Si yo encuentro o sea, si yo determino un insight importante, lo desarrollo, lo tengo en cuenta y logro quizás una mejora, estoy siendo
más competitivo o estoy posicionándome de una mejor manera en relación a mi competencia, quizás, y es a partir de esta exploración. Entonces, el objetivo de esta etapa de empatía es encontrar la mayor cantidad de insights. Pero también tienen que entender que los insights, muchas veces hay gente que entiende de una manera errada. Los insights no son la solución todavía al problema. El insight tiene más que ver con la percepción que yo tengo o el entendimiento acerca de una persona. Esa persona, yo exploré a una persona y me di cuenta que valora demasiado el tiempo, por ejemplo. Entonces eso es un hallazgo para mí, es un insight. El valor del tiempo para esa persona con respecto al servicio que yo estoy prestando, ¿verdad? Cuanto más rápido, mejor. Ese es entonces un insight. El hallazgo mío fue encontrar el valor del tiempo para ese cliente, pero todavía no es mi solución. Yo a partir de eso tengo que encontrar ideas para una posible solución. Reduzco el tiempo de cocción, reduzco aumento personal, qué sé yo, pero el hallazgo no es todavía la solución, es justamente el entendimiento que yo tengo acerca de esa exploración y de un valor que de alguna manera el cliente ve o que necesita. Entonces, una solución ya es hacer referencia a cómo afrontamos ese reto y el insight es el hallazgo de esa exploración que hicimos a partir de este usuario objetivo. Entonces, la síntesis de necesidades ya es básicamente hacer una idea ya más detallada de lo que vimos en las herramientas previas, ¿verdad? Entonces, la síntesis de necesidades sugiere la siguiente estructura para comprender y enfocar esos insights que son los que nosotros tenemos que encontrar. Por un lado, tenemos el usuario con su descripción corta que la hicimos ya en la construcción de personajes y al lado podríamos poner la necesidad. Optimizar tiempo, mejorar precio, cosas así que yo voy encontrando a partir de esa exploración de ese usuario. Me estoy quedando sin minutos en la herramienta. Voy a tener que cerrar este link y voy a volver a mandarles otro para poder continuar la clase. Falta poquitito nomás, pero ya está terminando mi tiempo. Voy a volver a enviar. Así que voy a salir, pueden salir todos ahora mismo y voy a volver a enviar un link para poder seguir. Ya nos falta poquito.